El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Segunda Guerra Mundial. Número de muertos, 66 millones. 20 millones de soldados y 46 millones de civiles. Estas cifras incluyen los muertos en la guerra entre China y Japón, los muertos por la hambruna de Bengala, por el Holocausto y por las atrocidades cometidas por Stalin en tiempos de guerra. Las cifras, sin embargo, no incluyen los muertos por las purgas y por los conflictos de la posguerra. Clasificación 1. Tipo: conquista mundial. Grupos enfrentados: el eje, sobre todo fascistas, contra los aliados, demócratas o comunistas sobre todo. Periodo de 1939 a 1945. Escenarios: Asia Oriental, Atlántico Norte, Europa, Norte de África y Océano Pacífico. Principales estados participantes: Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Unión Soviética. Cada uno de estos estados movilizaron a más de 4 millones de tropas. Estados secundarios participantes: todos los demás, salvo una docena, más o menos, que se resistieron. Países que no participaron: en Europa, España, Irlanda, Portugal, Suecia y Suiza. En Oriente, Afganistán, Nepal, Tíbet, Turquía y Yemen. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Al eje y más en especial a Hitler. Factores económicos: petróleo, acero, cereales y la Gran Depresión. ¿Por qué tuvieron que organizar una Segunda Guerra Mundial? A los alemanes les faltó tan poco para ganar la Primera Guerra Mundial que no pudieron creer que no lo hubieran hecho. Al llegar el año 1917, habían tumbado y sacado de la guerra a Rusia, Serbia y Rumania. Habían conseguido que el ejército francés se amotinara y habían llegado a las puertas de París. Incluso después de que la última ofensiva de los aliados les obligara a retroceder, se habían retirado en formación y en orden, sin que cundiera el pánico y sin verse obligados a rendirse. Muchos soldados alemanes nunca consiguieron comprender que realmente habían sufrido una derrota justa y aplastante, y la achacaron a una puñalada por la espalda de los elementos antipatrióticos en el interior de la propia Alemania, a saber, los judíos, especuladores de la guerra o comunistas, dependiendo de las preferencias de quien se manifestara. Había sido el gobierno civil y no el ejército quien había pedido la paz. Ahora que una nueva generación de jóvenes había alcanzado la edad adulta, hombres dispuestos a llenar las filas, y tras haber desarrollado nuevas tecnologías capaces de superar a las ametralladoras de artilleros atrincherados, los belicistas alemanes anhelaron tomarse la revancha. Todo lo que necesitaban era una excusa y un gobierno predispuesto a cooperar. Entre los excombatientes insatisfechos y ociosos que corrían por Alemania lamentándose y acusando a los judíos de apuñalar al país por la espalda, se encontraba Adolf Hitler. Nacido en Austria en 1889, pasó un breve y desagradable periodo de su vida en Viena, la cosmopolita y políglota capital de su país natal. No consiguió ser admitido en la Escuela de Bellas Artes porque no era capaz de dibujar personas. Tal vez una metáfora o tal vez un síntoma real de un profundo defecto psicológico. Malvivió pintando postales y después se trasladó a Múnich, en Alemania, para huir de la pobreza, del multiculturalismo y del servicio militar obligatorio austriaco. Aunque al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en un regimiento local alemán. Después que el frente occidental se empantanara en guerra de trincheras, aceptó un destino de correo, un trabajo peligroso que le valió ser gaseado y también varias condecoraciones. En Múnich, durante la posguerra, Hitler se incorporó a las filas del movimiento fascista
y participó en la formación del Partido Nacional Socialista, nazi. El fascismo había nacido en Italia con Mussolini, que gobernó entre 1922 y 1943. A diferencia del conservadurismo tradicional, que defendía a la clase gobernante, a la nobleza, a la iglesia y a los capitalistas frente al populismo radical de los pobres, el fascismo en sí mismo era un populismo radical que favorecía ideales conservadores. Igual que hacían los comunistas, los fascistas unían a las masas con promesas de empleo para todos, satisfacción de los consumidores y unidad de propósito nacional, pero eran totalmente opuestos a ellos con respecto al apoyo a la patria, a Dios y al orden natural de las cosas. Igual que otros partidos radicales en la Alemania de la posguerra, los comunistas, por ejemplo, los nazis sacaron a la calle pelotones de paramilitares, los camisas marrones, a sembrar el terror entre la oposición. Los resultados de los nazis en las elecciones alemanas no fueron demasiado buenos al principio, pero el derrumbe de la economía mundial en 1929 inclinó a los votantes desempleados hacia los partidos que propugnaban programas radicales. El fenómeno ocurría en casi todas partes y el número de democracias en el mundo se desplomó a la misma velocidad que lo hacían los indicadores económicos. Durante un tiempo, reinó la incertidumbre de hacia qué lado caería Alemania, si hacia la extrema izquierda o hacia la extrema derecha. Pero si había que elegir uno u otro lado, la derecha ofrecía más, un regreso a los viejos y buenos tiempos, y exigía menos, no tenía intención de confiscar las propiedades. En el año de 1933, los nazis se alzaron como el principal partido en un parlamento irremediablemente dividido, y Hitler fue nombrado canciller. En cuestión de pocos meses destruyó, dispersó o encarceló a la oposición y creó el primer campo de concentración en Dachau, a las afueras de Múnich, que debía albergar al número cada vez mayor de presos políticos. El fascismo no tardó en infiltrarse en todos los aspectos de la sociedad, desde las grandes manifestaciones urbanas hasta las juventudes hitlerianas que sustituyeron a los internacionales Boy Scouts. La primavera de Hitler. Tras alzarse en el poder en Alemania, Hitler se puso manos a la obra para fundar el Tercer Reich e implantar la hegemonía alemana sobre Europa, al mismo tiempo que tranquilizaba a Francia y al Reino Unido, asegurándoles que esa no era en absoluto su intención. Empezó a construir el ejército alemán, la Wehrmacht, con el propósito de hacerle recuperar el nivel que tenía antes de 1914, dotándolo de la tecnología más moderna. El eje Roma-Berlín de 1936 consagró la colaboración con Italia, y Austria fue anexionada, y Checoslovaquia neutralizada y dividida. Todavía conmocionadas por el baño de sangre sin sentido de la Gran Guerra, las potencias occidentales vacilaban en iniciar otro conflicto con Alemania, pero al final se pusieron firmes y proclamaron que no tolerarían más usurpaciones de la libertad de países vecinos, una declaración que no preocupó en lo más mínimo a Hitler. Un tratado secreto con la Unión Soviética le garantizaba la libertad de acción en el este y en septiembre de 1939 lanzó una gigantesca invasión sobre Polonia que barrió y conquistó ese país en pocas semanas. Francia y el Reino Unido declararon la guerra. En lugar de atacar a Francia de inmediato, Hitler se aseguró primero el flanco norte invadiendo Dinamarca y Noruega, tras lo cual desplazó su atención hacia el oeste y barrió los Países Bajos, Bélgica y Francia en 6 semanas, mientras los restos derrotados del ejército británico huían desde el puerto de Dunkerque. Stalin, entretanto, aprovechaba estas distracciones para expandirse hacia los vecinos más pequeños de la Unión Soviética y tomó partes de Polonia, Rumania y Finlandia y devoró por completo a Lituania, Letonia y Estonia. También Mussolini intentó expandir las posesiones de Italia, en esta ocasión desde Albania, anexionada en 1937, hasta Grecia y desde Libia hasta Egipto, pero se topó con una resistencia inesperada. Hitler, que no podía permitirse una situación inestable en su flanco sur, se vio obligado a precipitarse en ayuda de su aliado, y ya puestos, aprovechó de paso para conquistar Yugoslavia.
que no se estaba mostrando demasiado cooperante. El resultado hasta ese momento, en poco más de 3 años, Alemania había conquistado 10 países. La URSS se había anexionado 3 y compartía otro con Alemania, e Italia se había anexionado 1. Toda Europa continental había caído en manos de Alemania, o bien directamente o bien indirectamente a través de aliados como Hungría y de países neutrales pero sumisos como España. Los únicos países que quedaban para enfrentarse a cualquiera de estos agresores eran los dominios dispersos de la Commonwealth británica y los chinos. El lector recordará que los japoneses habían empezado a reducir China y a someterla en 1937, y que en poco menos de 2 años habían consolidado su posición y se habían hecho con el control de la costa y del norte del país. Chiang Kai-shek conservaba su gobierno nacionalista y se había refugiado en el interior del país, en Chongqing, aprovisionado por británicos y estadounidenses. La guerra en Rusia. Y entonces le llegó el turno a la ofensiva que Hitler llevaba planeando desde el principio. La cruzada contra el baluarte judeo-eslavo-bolchevique de la Rusia soviética. Aunque con el paso del tiempo y echando la vista atrás, esta invasión se considera un error, lo cierto es que en la Primera Guerra Mundial se había visto como Francia había sobrevivido, mientras Rusia se había derrumbado. Así que si Alemania había podido vencer a Francia ahora, entonces Rusia sería coser y cantar. El ataque inicial en mayo de 1941 corroboró esta tesis, puesto que Hitler pilló a los soviéticos totalmente desprevenidos. Los alemanes bombardearon los aviones soviéticos en tierra, les costó poco vencer a las unidades que defendían el frente y abrir brecha en la línea. La desbandada fue tal que alcanzó el punto en el que ejércitos enteros rusos fueron rodeados y destruidos. En julio y agosto las tropas alemanas mataron a 486.000 soviéticos y capturaron a otros 310.000 en la bolsa de Smolensk, al este de Bielorrusia. En septiembre cercaron y tomaron Kiev en Ucrania después de matar a 616.000 soldados soviéticos y hacer prisioneros a otros 600.000. La Wehrmacht iba penetrando en Rusia, seguida por los Einsatzgruppen, las unidades especiales creadas con la misión de matar judíos, comunistas y otros indeseables. La caída de cada ciudad soviética era seguida de inmediato por una masacre. A finales de septiembre de 1941, los judíos de Kiev fueron llevados al barranco de Babi Yar, desnudados, ametrallados y enterrados. El oficial responsable presentó un meticuloso informe en el que computaba 33.771 asesinados en 3 días. Otro par de días en octubre bastaron para que los aliados rumanos de Alemania liquidaran a 39.000 judíos en Odessa y alrededores. En noviembre y diciembre los alemanes capturaron a 28.000 judíos. Los llevaron al bosque de Rumbula, cerca de Riga, donde los obligaron a desnudarse, los pusieron en fila y los ametrallaron. Al llegar a abril de 1942, los Einsatzgruppen habían informado de un total de 518.388 víctimas. En los primeros meses, alrededor de 3.9 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron enviados a territorio alemán, algunos destinados a los campos de trabajo, otros para incorporarse a los batallones de desertores y otros más para ser utilizados como cobayas en experimentos médicos. La mayor parte, sin embargo, fueron enviados a morir de hambre, de frío o de tifus en algún sórdido campo de prisioneros. Todos, salvo 1.1 millones, estaban muertos al llegar la primavera. De los 5.7 millones de soviéticos hechos prisioneros durante todo el transcurso de la guerra, 3.3 millones murieron a causa del abandono y de la brutalidad, una política deliberada de los nazis para erradicar a los infrahumanos eslavos. Los prisioneros procedentes de países habitados por razas hermanas, como el Reino Unido o Estados Unidos, recibieron un trato mucho mejor y la mayor parte de ellos sobrevivieron. Debido a la inmensidad del territorio soviético, vencer a los rusos estaba tomando más tiempo que las pocas semanas que había costado aplastar a los franceses, pese a lo cual,
Al llegar el mes de diciembre, los ejércitos alemanes casi habían rodeado Moscú. No obstante, los meses de continuos combates habían agotado la eficacia combativa del ejército alemán, que no pudo completar el cerco antes de la llegada del invierno. La iniciativa se desplazó otra vez al Ejército Rojo, que había recurrido a las inmensas reservas industriales y humanas soviéticas para convertirse otra vez en una competente máquina de combatir. Los soviéticos forzaron a los alemanes a retirarse a la periferia de Moscú, pero no consiguieron hacer una mella significativa en la capacidad combativa del ejército alemán. Con la llegada de la primavera, los alemanes reanudaron la ofensiva, ahora en dirección al sur, hacia los campos petrolíferos de los montes del Cáucaso. A fin de abrir su avance hacia el Cáucaso, los alemanes necesitaban asegurar el anclaje de su línea en Stalingrado, ahora Volgogrado, una maniobra que no solo aislaría a los ejércitos soviéticos del sur, impidiendo la llegada de refuerzos, sino que también les daría a los alemanes un punto de apoyo al otro lado del Volga, la última barrera natural antes de llegar a los montes Urales, el límite oriental de Europa. En agosto de 1942, los alemanes avanzaron arrasando hasta las afueras de la ciudad, donde a poca distancia ya del río los detuvo una desesperada defensiva soviética. Los rusos utilizaron los escombros de las ruinas de los edificios y los transformaron en fortalezas, y los combates se estancaron, dejando paso a tiroteos íntimos e intensos, calle a calle, manzana a manzana, y en las fábricas y grandes almacenes comerciales, sala a sala y habitación por habitación. Durante el día, los francotiradores esperaban pacientes en las ruinas la ocasión de poder alojar una bala en cualquier parte visible de un cuerpo alemán. Durante la noche, los siberianos y los tártaros se introducían con gran sigilo en las posiciones alemanas aisladas, armados de cuchillos y bayonetas con las que despedazar a un enemigo que no estaba preparado para combates cuerpo a cuerpo. La guerra urbana engullía a las tropas alemanas con tanta ferocidad que los flancos rurales de su línea de Stalingrado los sostenían sus aliados rumanos e italianos. En noviembre, los soviéticos iniciaron 2 grandes maniobras de pinzamiento contra estos flancos, a los que aplastaron cerrando una bolsa que dejó atrapados a 275.000 hombres en la arrasada ciudad. En el curso de los meses siguientes, esta bolsa fue privada de comida, bombardeada y sometida a continuos ataques hasta que finalmente en febrero de 1943, los soldados que quedaban en un lamentable estado se rindieron. La mayor parte de ellos estaban tan demacrados, congelados y desnutridos que ni siquiera sobrevivieron al viaje hasta los campos de prisioneros de guerra soviéticos, y menos aún sobrevivieron en los campos. Posiblemente 750.000 soldados y 140.000 civiles perdieron la vida en la batalla de Stalingrado, convirtiéndola en la segunda batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Sí, solo fue la segunda. La batalla más sangrienta de la historia de la humanidad fue la batalla de Leningrado, que se libró al mismo tiempo que la de Stalingrado, y en la que murieron 1.5 millones de soldados y de civiles. En septiembre de 1941, su avance llevó a los alemanes hasta las afueras de Leningrado, San Petersburgo, momento en el que sus aliados finlandeses cerraron el círculo por detrás y aislaron la segunda mayor ciudad de la Unión Soviética. 3 millones de civiles quedaron atrapados en la ciudad, sin esperanzas de recibir provisiones, puesto que el alto mando soviético no se había preocupado de intentar evacuar a la población. A diferencia de la batalla por Stalingrado, en esta no hay ninguna oscilación táctica que describir. El ejército soviético se atrincheró y resistió 900 días sometido al peor de los castigos que podía ofrecerles el ejército alemán. Aislados de la ayuda exterior, los habitantes de Leningrado hicieron durar las raciones tanto como pudieron. Después se comieron a sus animales, después comieron hierba, después cinturones y corteza de árbol, y después se comieron los unos a los otros, hasta que finalmente murieron de hambre a millares. Durante los inviernos, los soviéticos construyeron una carretera sobre la superficie helada del lago Lagoda
por la que hacían entrar suministros y salir a los civiles. Pero esta carretera era vulnerable a los ataques aéreos y se hundía en el lago con el primer deshielo. Aunque el recuento oficial de muertos civiles se ha fijado en 632.000, es posible que más de 1 millón de habitantes de Leningrado desaparecieran en el curso de este asedio. Al final, el Ejército Rojo logró abrir un estrecho corredor terrestre hacia la ciudad, un camino que, sin embargo, seguía estando al alcance de la artillería y de la aviación alemanas. El asedio se prolongaría hasta enero de 1944, cuando otras batallas en otros lugares se llevaron las líneas del frente de regreso hacia Alemania. La Guerra del Pacífico. Tras la caída de Francia, los japoneses intentaron apoderarse de las colonias francesas en Indochina, que habían quedado huérfanas. Estados Unidos, que procuraba quedarse fuera de la guerra, siguió apretando los tornillos económicos para intentar detener a Japón. Primero, los estadounidenses prohibieron la circulación de barcos japoneses por el Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos, una medida que fue seguida por un embargo de petróleo y acero que amenazaba con paralizar la maquinaria de guerra nipona. La única solución que los planificadores en Tokio podían ver radicada en apoderarse de las Indias Orientales, ricas en petróleo, que pertenecían al Reino Unido y a los Países Bajos, dos países que en aquel momento estaban muy atareados combatiendo contra los nazis. En 1941, Japón trasladó tropas, aviones y buques de guerra a la Indochina francesa. Llegado aquel momento, a todos se les hizo evidente que Japón estaba preparando un ataque contra los archipiélagos del sureste asiático. Pero cuando el ataque tuvo lugar finalmente en diciembre, los japoneses sorprendieron al mundo entero cruzando medio océano Pacífico para asestarle un duro golpe a la flota estadounidense con un ataque aéreo contra Pearl Harbor, en Hawái, que dejó a dicha flota muy mermada. En los meses que siguieron, las tropas y la flota japonesa conquistaron los archipiélagos ricos en recursos que antes habían sido posesión de holandeses, británicos y estadounidenses. Ante la sorpresa de todo el mundo, la guarnición británica en Singapur, formada por 85.000 hombres, indios en su mayoría, bajo el mando de oficiales británicos, se rindió casi en el acto, la mayor derrota de la historia británica. Esa victoria de los japoneses fue seguida de varios meses de anarquía, en los que los japoneses masacraron a tal vez 25.000 habitantes chinos de la ciudad. Los 125.000 hombres de la guarnición estadounidense en las Filipinas, filipinos en mayor parte, también sorprendieron al mundo resistiendo mucho más tiempo del que nadie esperaba. Enfurecidos por el retraso, los japoneses trasladaron a todos sus prisioneros hasta la península de Batán, como si fueran ganado, sin darles agua ni descanso, y abatiendo a tiros, a golpe de bayoneta o de porra, a cualquiera que tropezara y cayera al suelo. Miles murieron. Tras haberse asegurado el control de las Indias Orientales, los japoneses necesitaban instalar un perímetro defensivo entre las pequeñas islas del Pacífico Central y expulsar de ellas a los últimos estadounidenses. No obstante, los estadounidenses interceptaron y decodificaron las transmisiones de radio japonesas, y así pudieron enterarse del objetivo y de los horarios de la ofensiva japonesa contra la isla de Midway. Los aviones de reconocimiento y los radares confirmaron la aproximación de la flota japonesa y desde los portaaviones estadounidenses, oleada tras oleada de aviones, se lanzó contra los nipones en alta mar. Los japoneses respondieron al ataque con la misma violencia, pero la suerte y la planificación estaban en parte de los estadounidenses, que hundieron a 4 portaaviones enemigos, más de los que los japoneses podían sustituir fácilmente. La iniciativa de la Guerra del Pacífico se trasladó entonces a los estadounidenses. Europa en la balanza. En Europa, a los británicos, ahora que habían sido expulsados por completo del continente, ya no les resultaba fácil mantener un papel activo en la guerra y se vieron obligados a mantenerse a la defensiva. Hitler intentó quebrar la obstinación de los británicos con un bloqueo submarino y ataques aéreos constantes. En 1940, durante la Batalla de Inglaterra, la aviación alemana lanzó ataques directos sobre Gran Bretaña a lo largo de varios meses.
matando a 60.000 civiles sin lograr obtener el control indiscutible del espacio aéreo, ni modificar de modo alguno el equilibrio de la guerra. Los submarinos alemanes permanecían al acecho en las rutas marítimas alrededor de Gran Bretaña para impedir la llegada de provisiones básicas a la isla. Igual que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, el bloqueo alemán provocó fricciones con los teóricamente neutrales estadounidenses que desembarcaron en una guerra marítima en toda regla, aunque no declarada entre las dos potencias. Por último, en diciembre de 1941, pocos días después de Pearl Harbor, Hitler declaró formalmente la guerra a los Estados Unidos. Al final, los criptógrafos británicos descubrieron el medio de seguir los movimientos de los U-Booten alemanes y a la aviación británica y la estadounidense. Con base en las islas del Atlántico Norte, pudieron proporcionar cobertura eficaz a los convoyes y a lo largo de la mayor parte de su recorrido. Durante unos pocos años, lo único que pudieron hacer los británicos fue arañar los límites de la Europa fascista. A los británicos les costó poco bloquear los intentos de los italianos de conquistar Egipto y Grecia, pero las tropas alemanas llegaron para reforzar a los italianos e hicieron retroceder otra vez a los británicos. En Grecia la cuestión se resolvió a favor del eje. Sin embargo, en Egipto, la defensa británica logró por fin afianzarse y detener la ofensiva del enemigo, tras lo cual se iniciaron los contraataques. Al final, los británicos y los estadounidenses despejaron el norte de África y lanzaron una ofensiva contra Italia que sacó a los italianos de la guerra, pero las fuerzas alemanas se atrincheraron en el centro de la península y resultaron muy difíciles de expulsar. Al llegar el año de 1943, el frente ruso se había asentado en un patrón predecible. Los rusos atacaban en invierno y los alemanes lo hacían en verano. El alto mando alemán planeó la Operación Ciudadela, que debía llevarse a cabo en el verano de 1943. Lanzarían dos poderosas ofensivas de ataques que pulverizarían al ejército local soviético hasta borrarlo del mapa para así acabar con el saliente de Kursk. La batalla de julio fue el mayor combate de blindados de la historia, pero el ataque alemán perdió ímpetu y se ralentizó, y luego se detuvo antes de retroceder frente a la contraofensiva enemiga. Por primera vez en 2 años, este enfrentamiento de 3 semanas de duración se cobró la vida de 325.000 soldados en total. Más significativo aún, la cantidad de bajas rusas solo superaba en 3 veces y media a las bajas de soldados alemanes, una cifra que suponía una mejora multiplicada por 6 con relación al primer año de la guerra, cuando los soviéticos habían perdido un número de soldados 20 veces mayor que los alemanes. Holocausto. Igual que cualquier otro constructor de imperios, los nazis supieron explotar la mano de obra barata de los enemigos conquistados. Al llegar al año de 1944, 8 millones de extranjeros, la mayor parte de ellos civiles, habían sido trasladados a Alemania, donde fueron puestos a trabajar como esclavos. Otros 2 millones trabajaban bajo el mando alemán en los territorios ocupados. Se les asignaron tareas agrícolas y fueron enviados a trabajar a las fábricas o en el servicio doméstico. Los trabajadores extranjeros representaban una cuarta parte de los obreros de la industria química y una tercera parte de la industria armamentística. No obstante, Hitler tenía planes de mayor envergadura para el Tercer Reich. A fin de purificar su nuevo imperio europeo, clasificó en la categoría de infrahumanos a todos aquellos que no encajaran en la sociedad convencional y los programó para ser exterminados. Homosexuales, testigos de Jehová, masones y enfermos mentales fueron encarcelados, gaseados, fusilados y castrados a decenas de miles. Los judíos encabezaban la lista de objetivos de Hitler. Al tradicional recelo de los europeos hacia los judíos por observar una religión extraña y a la paranoica sospecha de que los judíos controlaban la sociedad a través de sus bancos e imperios mediáticos, los nazis añadieron el temor pseudocientífico a la contaminación genética que producían los judíos que vivían entre ellos. Tras asumir el control de Alemania, Hitler limitó las libertades civiles de los judíos. Se les prohibió ejercer una profesión tras otra y también la compañía de las personas decentes. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938,
Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, las turbas incontroladas se echaron a la calle a apalear a los judíos y a saquear sus propiedades. Cuando estalló la guerra, 2/3 partes de los judíos de Alemania y de Austria ya habían visto hacia dónde se dirigía la historia y habían huido a otros países. La conquista de Europa, no obstante, sometió al control de Hitler a millones de judíos más. No solo eran más judíos de los que podían ser simplemente expulsados, sino que también resultaron ser más de los que podían ser aniquilados con facilidad. En enero de 1942, la mayor parte de los mandos intermedios nazis se reunió en una finca en Wannsee, a las afueras de Berlín, donde planearon la solución final al problema judío. Dondequiera que conquistaran nuevo territorio, los alemanes realizaban de inmediato un censo de todos los judíos. Algunos eran abatidos en el acto, pero la mayoría eran trasladados en rebaño a los guetos locales. Los guetos más pequeños serían arrasados y bien consolidados e incorporados a guetos más grandes, el mayor de los cuales fue el de Varsovia. A algunos judíos se les permitía salir a trabajar, pero el resto permaneció encerrado, en cuarentena en el interior de la muralla que lo aislaba del resto de la ciudad. Las enfermedades y la desnutrición redujeron drásticamente la población, pero ni siquiera esto fue suficiente. Así que los alemanes decidieron enviarlos a campos de concentración, donde se les ponía a trabajar como esclavos. Los nazis cayeron en la cuenta de que limitarse a matar judíos a tiros no era una solución eficaz. Inmovilizaba a las tropas y se desperdiciaban municiones. Una ráfaga de ametralladora dirigida a una fila de judíos dejaba a muchos de ellos heridos y tenían que ser rematados a pistola con un tiro en la cabeza. Además, enterrarlos suponía más trabajo aún, y el ruido alertaba al vecindario de lo que estaba ocurriendo. El ácido cianhídrico fue la solución. Aunque tardaron un poco en allanar las dificultades, los nazis lograron al final organizar un sistema que funcionara bien en los campos de concentración dispersos por toda Polonia. Bajo el pretexto de reasentarlos en el este, congregaban a los judíos en las estaciones del ferrocarril de los guetos y los embarcaban en vagones de ganado. A su llegada a los campos de muerte, eran de inmediato separados por edad, sexo y potencial de trabajo. A aquellos judíos no aptos para el trabajo duro, se les requisaban todas sus propiedades y eran enviados a las duchas. En lugar de agua, los conductos del techo expulsaban cristales de Zyklon B, el nombre comercial del ácido cianhídrico, que se vaporizaba y transformaba en gas venenoso. Después de unos frenéticos minutos de gritos y de aterrada agitación, se hacía el silencio entre las víctimas. Entonces unas bombas extraían el gas y los cadáveres se trasladaban en carros hasta unos crematorios de gran capacidad. Entre mediados de 1942 y mediados de 1943, en poco menos de un año, 600.000 personas fueron asesinadas en Belzec, por capacidad solo el tercero de los campos. El mayor de ellos, el de Auschwitz, estuvo abierto 3 años, durante los cuales fueron asesinadas 1.100.000 personas. En el único año que Treblinka estuvo operativo, murieron 800.000. 1/3 de millón fueron asesinados en Chelmno y 1/4 en Sobibor. El sistema era tan eficaz que Treblinka funcionaba con menos de 150 trabajadores, una plantilla complementada con el trabajo de los presos, que podían ser liquidados una vez finalizada su tarea. A finales de 1943, la mayoría de los judíos bajo el control de los alemanes estaban muertos, y todos los campos de la muerte, salvo el de Auschwitz, habían cerrado. Algunos de los aliados de los alemanes, Croacia y Rumania, no les importó nada en absoluto colaborar en la solución final, y construyeron sus propios campos de concentración, mientras que otros, Bulgaria, Finlandia, Hungría e Italia, intentaron mantenerse al margen. Aún así, la mayor parte de los países del eje hicieron un censo de los judíos de su país, limitaron su participación en la vida pública y deportaron de buena gana a los judíos extranjeros, enviándolos de regreso a países controlados por Hitler. La renuencia de los gobiernos de Italia y de Hungría a asesinar a los judíos solo significó un alivio temporal. Cuando la guerra empezó a irle mal a Alemania, tanto Italia como Hungría intentaron abandonar el eje.
pero las tropas alemanas se abatieron sobre ellos y derrocaron a sus vacilantes gobiernos. Cientos de miles de judíos locales fueron entonces acorralados, embarcados en vagones de ganado, enviados a los campos de concentración y gaseados con una asombrosa eficacia. El pueblo romaní, los gitanos, era otra de las minorías desarraigadas perseguidas por los nazis. Calumniados desde hacía tiempo y calificados de ladrones y de brujos, los nazis cazaron y exterminaron a los gitanos con la misma minuciosidad que aplicaron a los judíos. El cálculo más extendido y aceptado es que 250.000 romaníes murieron a manos de los nazis, aunque en realidad nadie lo sabe. Podrían haber sido más de 1 millón. Continente asiático. Mientras tanto, los japoneses, a fin de cortar la vía de aprovisionamiento de las fuerzas nacionalistas en China, procedentes del mundo exterior, conquistaron Birmania arrebatándosela a los británicos, pero no tardaron en descubrir que las líneas de transporte terrestre de esta parte del mundo no resultaban de gran ayuda, puesto que transitaban de norte a sur, desde el interior hacia la costa, y que las vías marítimas alrededor de la península malaya, donde acechaban los submarinos aliados, también eran peligrosas. Los nipones tenían a su ejército combatiendo ahora en dirección oeste hacia la India, y necesitaban por tanto conectar su teatro de operaciones en Tailandia directamente con el frente de Birmania. Acorralaron a la población nativa y la pusieron a trabajar en la construcción de un ferrocarril que cruzara la jungla, las montañas y las abruptas cuencas de los ríos, sin tener en cuenta la geología adversa de la región. Entre 50.000 y 100.000 civiles birmanos y 16.000 prisioneros de guerra aliados murieron trabajando en este proyecto. Al mismo tiempo, el ejército británico en la India envió tropas y suministros hacia el este, con la intención de bloquear el paso del ejército nipón que se acercaba. Por desgracia, cuando los japoneses conquistaron Birmania, la despensa de arroz del sureste asiático, interrumpieron también las exportaciones de alimentos que habían sostenido a la mayor parte de la población india. El ejército británico requisó todos los medios de transporte locales para uso militar y solo envió tropas y municiones al este de la India. Sin transporte, las importaciones civiles se paralizaron y los comerciantes locales acapararon las cosechas locales para revenderlas con grandes beneficios. Haciendo gala de su acostumbrada falta de preocupación por el pueblo de la India, los británicos se negaron a interferir en el vertiginoso ascenso de los precios de los alimentos que fijaba el mercado libre y dejaron morir de hambre a los habitantes de Bengala. Al menos 1.5 millones de indios, tal vez incluso entre 3 y 4 millones, murieron de hambre antes de que alguien empezara a preocuparse. El primer ministro Winston Churchill se encogió de hombros y culpó a la hambruna a los indígenas por reproducirse como conejos. Mientras tanto, los japoneses se instalaban dispuestos a explotar a los pueblos conquistados de Asia. Millones de nativos murieron de hambre en Indochina e Indonesia cuando los invasores confiscaron sus cosechas para alimentar a Japón. Los japoneses también capturaron esclavas sexuales chinas y coreanas. Se les llamó mujeres consuelo, que fueron enviadas a sus guarniciones para entretener a sus soldados. En Manchuria, los japoneses construyeron un laboratorio secreto de guerra biológica, la Unidad 731, donde herían intencionadamente a los prisioneros para que los médicos pudieran experimentar con arriesgadas técnicas quirúrgicas. A otros los ataban y los diseccionaban vivos y sin anestesia, a fin de descubrir el misterioso funcionamiento interno del cuerpo humano. La Unidad 731 desarrolló gérmenes experimentales, utilizando a los prisioneros de guerra como conejillos de indias. En 1940, la aviación japonesa dispersó pulgas infectadas con la peste sobre la ciudad costera de Ningbo, en China. En 1942, los aviones de guerra japoneses dejaron caer el cólera sobre las poblaciones chinas a lo largo de la línea de aprovisionamiento de los aliados en la provincia de Yunnan, en la frontera con Birmania, provocando una epidemia que acabó con las vidas de 200.000 civiles. El Reich se encoge. Los estadounidenses tardaron un par de años en poder movilizar todos sus enormes recursos humanos e industria, pero al llegar el año de 1944,
ya estaban preparados para intentar un ataque a gran escala contra el continente europeo. Reunieron una fuerza de asalto en Inglaterra y lanzaron una gigantesca ofensiva anfibia contra las fortificaciones alemanas en la costa francesa de Normandía. Al final de aquel primer día, el día D, los aliados anglo-estadounidenses habían conseguido desembarcar 133,000 soldados y 20,000 vehículos en las playas. Habían dejado caer a otros 23,500 soldados aerotransportados tras las líneas enemigas y lograron abrirse camino hacia el interior para tomar cruces de carreteras estratégicos, y todo ello con unas pérdidas de 3,000 bajas mortales. Después de un mes más o menos, los aliados habían incrementado sus tropas en un número suficiente y pudieron salir de la península de Normandía. Las divisiones acorazadas británicas y estadounidenses avanzaron por el campo francés en dirección de la frontera alemana y al Rin. Un contraataque alemán en diciembre, al que algunos sombríos historiadores han dado el nombre de Ofensiva de las Ardenas y que los estadounidenses recuerdan con el nombre de Battle of the Bulge, Batalla del Saliente, retrasó la travesía del Rin un par de meses, pero también se tragó las últimas reservas alemanas. Al llegar la primavera, las tropas estadounidenses ya tenían sus cabezas de puente en la otra orilla del Rin y se lanzaron en masa hacia el interior del territorio alemán. En el este, los soviéticos lanzaron su propia ofensiva en junio de 1944, la Operación Bagration, cuando enormes columnas de tanques y de soldados de infantería abrieron brecha en las líneas alemanas en Bielorrusia y convergieron a toda velocidad hacia el interior de la antigua Polonia. Probablemente se tratara de la mayor victoria de los soviéticos en el frente oriental. Decenas de divisiones alemanas quedaron atrapadas y fueron aniquiladas. Después de 3 años de guerra, la aptitud combativa del Ejército Rojo había por fin logrado superar a la Wehrmacht. Los alemanes, en su retroceso hacia el interior de Polonia, se atrincheraron en una nueva línea defensiva a lo largo del río Vístula y afianzada en Varsovia. Entonces, y mientras el Ejército Rojo, que había sobrepasado el alcance de sus líneas de aprovisionamiento, se veía obligado a detenerse, el Ejército Nacional Polaco, en la clandestinidad, inició un levantamiento de los partisanos contra los alemanes, con la esperanza de instaurar un gobierno independiente en Varsovia antes de la llegada del Ejército Rojo y de las marionetas que solía llevar a remolque. Puesto que ni los alemanes ni los soviéticos querían ver nacionalistas polacos gobernar Polonia, los soviéticos detuvieron su avance y se quedaron observando desde la orilla del Vístula la entrada de los alemanes en Varsovia. Los nazis redujeron sistemáticamente a escombros la ciudad de Varsovia y llevaron a cabo una matanza entre la población, una acción que ha sido calificada como la mayor atrocidad de la guerra. Unos 225,000 polacos murieron en el levantamiento de Varsovia. Para comprender la diferencia entre los dos frentes, comparemos el destino de Varsovia con el de París. El plan original de los estadounidenses consistía en pasar de largo París y, en lugar de desviar valiosos recursos para alimentar y atender a los varios millones de civiles de los que serían responsables si tomaban la capital francesa, concentrarse en destruir a los ejércitos alemanes en las regiones rurales. El plan original de Hitler consistía en destruir París antes de dejar que la capital cayera. Igual que en Varsovia, la resistencia francesa en la clandestinidad se levantó contra la guarnición alemana. Ahora bien, el frente occidental era mucho más civilizado que el oriental, tanto que el resultado fue muy diferente. El comandante alemán de París se resistió a destruir una ciudad tan magnífica, al mismo tiempo que el mando de los aliados permitía que bajo su protección las tropas de la Francia libre entraran en la ciudad y la tomaran lo antes posible. Los dos frentes que se acercaban, los anglo-estadounidenses desde el oeste y los soviéticos desde el este, ya habían decidido establecer contacto en el río Elba, al norte de Alemania, y dejarle a Stalin la batalla final por Berlín. A medida que el enérgico y destructivo Ejército Rojo avanzaba por los territorios alemanes de Prusia Oriental, tomarse la revancha por la invasión alemana se convirtió en una política oficial. Los soldados soviéticos no solo saquearon y enviaron a Rusia cualquier propiedad móvil, sino que violaron y abandonaron a casi todas las mujeres que se interpusieron en el camino de la embestida soviética.
y cada nueva unidad del Ejército Rojo que llegaba las volvía a violar. Los civiles alemanes, presa del pánico, se dispersaron y huyeron de las proximidades de la línea del frente que se les acercaba, y cientos de miles de refugiados murieron en el transcurso de la caótica huida, intentando escapar a la brutalidad de los soviéticos. Muchos de los barcos alemanes, abarrotados de civiles y soldados heridos, que zarpaban de los puertos del Báltico rumbo a Occidente, fueron torpedeados por los submarinos soviéticos. El transatlántico de pasajeros reconvertido, Wilhelm Gustloff, fue enviado al fondo del mar con 9.000 pasajeros y tripulantes a bordo. El naufragio con mayor número de víctimas de la historia. El sobrecargado carguero Goya también fue enviado a pique, llevándose la vida de 6.000 refugiados. Los soldados alemanes defendieron la línea sin ninguna esperanza de victoria, solo confiando en retener a los soviéticos el tiempo suficiente para poder escapar y rendirse a un enemigo más piadoso, por ejemplo, a los británicos o a los estadounidenses. Hitler, sin embargo, tenía otros planes. Instalado ahora en su puesto de mando del búnker bajo el edificio de la Cancillería en Berlín, no tenía ninguna intención de sufrir el mismo destino de Mussolini, a quien poco tiempo atrás los partisanos habían capturado, fusilado y colgado en la Plaza Mayor igual que un cerdo sacrificado. Hitler tenía la intención de morir en el esplendor de su gloria y de llevarse con él a su indigna nación. Los soviéticos estaban dispuestos a ayudarle. El Ejército Rojo llegó hasta el río Oder, el último obstáculo que se interponía entre los soviéticos y Berlín, y desde allí lanzaron un formidable bombardeo sobre las colinas de Seelow que dominaban el río. Enfocaron los deslumbrantes focos de las baterías antiaéreas sobre las posiciones alemanas y cegaron a los defensores, tras lo cual los soviéticos asaltaron los montes, y después de un corto y sangriento día de combates, el camino a Berlín quedó despejado. Una semana de salvajes combates por todo Berlín se cobró la vida de 100.000 civiles y estrechó el cerco alrededor del búnker de Hitler. Los avances soviéticos se medían por manzanas y edificios. El ejército alemán, llegado a este punto, estaba enviando al frente a ancianos y niños que no podían medirse a los veteranos combatientes del Ejército Rojo. Posiblemente 255.000 soldados alemanes murieron defendiendo Berlín, frente a los 78.000 soviéticos que cayeron en el asalto a la capital. La guerra, en aquel momento, había quedado reducida a unas pocas manzanas alrededor de la Cancillería. Hitler, que ya no podía seguir retrasando más el final, se suicidó de un tiro en la cabeza, tras envenenar a su perro y a su reciente esposa. Sus seguidores, antes de la llegada de los soviéticos, le prendieron fuego a su cadáver y se dispersaron. De isla en isla. La derrota de los japoneses en Midway puso fin a sus ofensivas en el Océano Pacífico, y Estados Unidos se enfrentó entonces al problema de cómo lanzar un contraataque en el océano más grande del mundo. La única posibilidad consistía en avanzar paso a paso. En lugar de despejar todas las islas del océano, Estados Unidos pasó de largo las grandes bases japonesas, les cortó las rutas de suministros y dejó pasar hambre a sus guarniciones. Los estadounidenses concentraron su atención en las islas secundarias, lo bastante grandes como para convertirlas en bases avanzadas, pero demasiado pequeñas para permitir importantes concentraciones de tropas japonesas. Esta forma de actuar convirtió la guerra en un conflicto más intermitente que el de tierra firme. Los submarinos y portaaviones estadounidenses, en primer lugar, aislaban la isla objetivo destruyendo su tráfico marítimo japonés. Después, los portaaviones estadounidenses y sus buques escolta ablandaban a la guarnición japonesa con ataques aéreos y una intensa lluvia de fuego de artillería. Por último, las tropas terrestres asaltaban las playas y se lanzaban contra las defensas japonesas. Después de algunas semanas, incluso antes de haber acabado con todos los japoneses de la isla, los estadounidenses construían una base aérea en la isla desde la que lanzaban ataques de bombarderos pesados para ablandar al siguiente objetivo de la lista. Por último, hacían llegar tropas de refresco y suministros a la isla y repetían la operación un paso más cerca de Japón. Incluso las guarniciones japonesas de menor importancia eran objetivos difíciles.
y cada asalto anfibio costaba miles de vidas estadounidenses y decenas de miles de vidas japonesas. El Código de Honor japonés no toleraba la rendición y por ese motivo, cuando la situación se hacía desesperada, en lugar de negociar una rendición, los soldados lanzaban cargas suicidas contra las posiciones estadounidenses para de este modo morir gloriosamente en combate. Esta negativa a rendirse estaba tan profundamente arraigada en la psique nacional que incluso los civiles se suicidaban a millares antes que sufrir la humillación de ser capturados vivos. Algunos obstinados soldados japoneses se echaron incluso a la jungla y se negaron a rendirse hasta la década de 1970. La única gran ciudad que fue destruida por los combates callejeros en la Guerra del Pacífico fue Manila, en Filipinas. El general estadounidense Douglas MacArthur quería que los japoneses le declararan la ciudad abierta, lo que significa que todos los combates de ataque o defensa debían hacerse fuera de ella. Pero los japoneses se negaron a ello y se atrincheraron en el centro de la ciudad. MacArthur retrasaba el momento de desalojar al enemigo y la frustración de los japoneses se volvió contra los habitantes civiles de la ciudad. Miles de prisioneros fueron abatidos a golpe de bayoneta, apaleados, asesinados a tiros o atados en grupos en el interior de edificios que después incendiaban. Durante los meses de enero y febrero de 1945, casi 100.000 residentes de Manila fueron masacrados. Cuando los estadounidenses atacaron, los japoneses lucharon hasta el último hombre y se llevaron con ellos la ciudad. En la primavera de 1945, la batalla por las islas de Okinawa, la última parada antes de las islas japonesas propiamente dichas, se convirtió en el enfrentamiento más sanguinario de la Segunda Guerra Mundial, sin contar las batallas del frente ruso. Cuando todo hubo terminado, los estadounidenses habían perdido 120.000 soldados, caídos en tierra o en el mar, y contaron los cadáveres de 110.000 soldados japoneses esparcidos y troceados por toda la isla. Los últimos 20.000 soldados japoneses se retiraron a unas cavernas para librar la última batalla y allí quedaron enterrados en vida por los explosivos de los estadounidenses. Se ha calculado que hasta 160.000 civiles, la tercera parte de la población de Okinawa, murieron en el fuego cruzado o en grandes suicidios colectivos, o también, entre los menos fanáticos, obligados a suicidarse. Okinawa se convirtió en leyenda por la gran cantidad y variedad de suicidios de los japoneses. La guerra había engullido a los pilotos japoneses a tal velocidad que sus reemplazos no habían podido ser formados en las sutiles habilidades en los combates aéreos y de los bombardeos de precisión, razón por la cual los japoneses sustituyeron ambas tácticas por ataques suicidas directos contra el tráfico marítimo estadounidense, en los que los pilotos kamikaze estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra la flota de Estados Unidos. La ferocidad de la defensa japonesa convenció a los estrategas estadounidenses de replantearse la idea de invadir sus islas patrias y decidieron, en lugar de ello, bombardearlos hasta someterlos. La Guerra de las Máquinas. La innovación más destacada de la Segunda Guerra Mundial en materia de tácticas terrestres fue el despliegue de divisiones acorazadas. Siguiendo la doctrina de la Blitzkrieg, guerra relámpago, los tanques, apoyados por la aviación, abrían brecha en las líneas enemigas, seguidos por la artillería móvil y las divisiones mecanizadas de infantería, que viajaban a bordo de camiones para explotar la penetración. Los paracaidistas solían dejarse caer del cielo para conquistar los puntos estratégicos antes de la llegada de las columnas. En regiones de campo abierto como Rusia, Francia y el norte de África, una penetración enemiga podía dejar tirados y desamparados a decenas de miles de soldados de infantería a cientos de kilómetros de unas líneas del frente que se desplazaban a gran velocidad. En algún lugar en el que no les quedaba más opción que atrincherarse y esperar a que su suerte cambiara. La destrucción de estas bolsas produjo muchos de los espantosos recuentos de muertos asociados a la Segunda Guerra Mundial. El transporte mecanizado podía fácilmente adelantar a soldados de infantería que huían, y por eso, por primera vez en siglos, las batallas de aniquilación se convirtieron en parte integrante de la guerra. El aumento del uso de maquinaria también fue responsable de muchas muertes.
Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el personal militar estadounidense sufrió una muerte accidental por cada 11 muertos en combate. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, esta proporción se había elevado a una muerte accidental por cada 4 caídos en combate. Los soldados ahora eran atropellados por los jeeps, se estrellaban con los aviones, se quemaban en camiones, nuevos y extraños productos químicos los escaldaban o los envenenaban. Sufrían mutilaciones utilizando la maquinaria pesada, que podía además electrocutarlos, y volaban por los aires debido a errores en el manejo de las municiones pesadas. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a las primeras batallas navales de la historia, en la que ninguna de las flotas que se enfrentaban había visto nunca a la otra. En lugar de cañones, eran aviones de combate dirigidos por radar los que asestaban los golpes mortales entre buques, separados por millas náuticas de océano vacío. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial corroboró el tópico de que la guerra impulsa la innovación tecnológica. Radar, aviones de reacción, computadoras, sonares, antibióticos y misiles teledirigidos fueron algunas de las nuevas tecnologías utilizadas por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Los laboratorios secretos repartidos por todo el mundo y sus investigadores, tales como los físicos nucleares estadounidenses en Los Álamos, los criptógrafos británicos en Bletchley Park y los científicos alemanes especialistas en cohetes en Peenemünde, contribuyeron a decidir el resultado de la guerra. Por otra parte, si nos centramos en la tecnología, corremos el riesgo de ir más lejos. El único ejército que casi hizo una guerra completamente mecanizada fue el ejército de Estados Unidos. Salvo las divisiones Panzer especializadas, la Wehrmacht seguía empantanándose en el barro y utilizando caballos para tirar de sus piezas de artillería y transportar sus provisiones. Podríamos sobrevalorar incluso la fría eficacia industrial de los campos de la muerte. La mayor parte de las víctimas del Holocausto murieron gracias a métodos que llevan muchos siglos funcionando muy bien: enfermedades, exceso de trabajo, hambre y masacres cara a cara. Aparte de algunos avances espectaculares y esporádicos logrados por los asaltos de los blindados, la mayor parte de los ejércitos combatieron de un modo muy parecido al que habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Fusileros que se atrincheraban o atacaban, y ametralladoras que defendían con la cubierta del fuego de artillería. En el frente ruso, donde se libraron la mayor parte de los combates, la artillería de campaña, que disparaba apuntando a objetivos que se encontraban más allá del alcance de la vista, con la ayuda de coordenadas marcadas en los mapas, causó más muertes que cualquier otro tipo de armamento. La artillería consumió el 80% del total de la munición utilizada y causó el 45% de muertos en combate. Un examen de los muertos y de los heridos demostró que el armamento pesado de la infantería, ametralladoras, morteros y artillería ligera, donde se utilizaba la vista para apuntar al objetivo, mató a otro 35%. La aviación causó el 5% de muertos en combate, los vehículos blindados otro 5%. El armamento ligero de la infantería, ese elemento esencial de las películas de guerra, rifles, pistolas y granadas, estaba destinado fundamentalmente a la defensa personal. Estas armas infligieron el 10% de los muertos en batalla. Fuerza Aérea. Los aviones durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en grandes agentes de destrucción. Los bombardeos de precisión sobre objetivos industriales y militares fueron el uso más eficaz que se hizo de la aviación, un uso, según las leyes de la guerra, del todo legítimo. No obstante, llevar a cabo este tipo de bombardeos aéreos exigía una combinación superior a la habitual de medios de espionaje, misiones de reconocimiento y diseño de bombarderos. También exigía que los bombarderos se dirigieran en una ruta directa y a plena luz del día hacia una barrera de fuego de baterías antiaéreas y enjambres de aviones de combate defensivos. Debido a estas dificultades, los mandos de las fuerzas aéreas sintieron la tentación de destruir indiscriminadamente objetivos más asequibles. En los primeros tiempos de la guerra, se lanzaron ataques sobre ciudades dejando caer las bombas dispersas y al azar para aterrorizar a los habitantes. Pero según iba aumentando el tamaño de las fuerzas aéreas, también lo hacía el número de muertos. El bombardeo alemán de Rotterdam el 14 de mayo de 1940, que mató unos 850 civiles, horrorizó al mundo.
Un año más tarde, el 6 de abril de 1941, el primer ataque aéreo alemán sobre Belgrado se llevó la vida de 17.000 civiles, y el ataque inicial contra Stalingrado mató a 40.000 civiles el 23 de agosto de 1942. La aniquilación de ciudades no tardó en convertirse en ciencia. En el transcurso de una noche, hasta 1.000 aviones podían ser enviados sobre un único objetivo. Las primeras oleadas de bombarderos dejaban caer explosivos sobre toda la ciudad para hacer astillas los edificios de madera, y eran seguidas después por otras oleadas que dejaban caer proyectiles incendiarios para provocar pequeños incendios. Al cabo de poco tiempo, los incendios se consolidaban en una gigantesca tormenta de fuego que creaba su propio sistema climático con vientos huracanados y un calor tan intenso que deformaba el metal, fracturaba la mampostería y carbonizaba los cuerpos. Una tormenta de fuego podía barrer de la faz de la tierra a toda una ciudad y aspirar el oxígeno de los refugios subterráneos, asfixiando a toda la gente que se creía a salvo. El primer bombardeo incendiario de la guerra lo lanzaron los británicos sobre Hamburgo, donde incineraron a 42.000 residentes la noche del 28 al 29 de julio de 1943. En la noche del 13 al 14 de febrero, los bombarderos aliados destruyeron Dresde y a 35.000 civiles. Los días 9 y 10 de marzo de 1945, los bombarderos estadounidenses destruyeron Tokio y mataron a 84.000 habitantes de la capital nipona. Desde el principio de la guerra, los físicos de todo el mundo habían estado informando a sus gobiernos que la división de átomos radioactivos podía liberar una gigantesca pulsación de energía que podía ser utilizada para destruir ejércitos enteros en un abrir y cerrar de ojos, y que Dios nos ayudara si el enemigo se hacía antes de nosotros con esa tecnología. Alemania, Estados Unidos, la URSS y Japón crearon programas secretos de investigación para estudiar el potencial de esta liberación de energía. Aunque en su calidad de primera potencia industrial del mundo, Estados Unidos fue el primer país en conseguir solucionar todos los problemas técnicos. El 6 de agosto de 1945, un único avión dejó caer una única bomba atómica sobre Japón, y en el estallido de un instante, la ciudad de Hiroshima y sus 120.000 habitantes se volatilizaron. 3 días más tarde, otro ataque nuclear destruía Nagasaki y 49.000 de sus habitantes. Ahora bien, puesto que la guerra en cualquier caso había prácticamente terminado y que las bombas fueron utilizadas contra ciudades, en lugar de contra una flota o un ejército, todavía sigue siendo objeto de intenso debate si estos ataques eran en verdad necesarios. No obstante, conviene destacar otros dos hechos. Los japoneses dejaron de vacilar y se rindieron incondicionalmente pocos días después del bombardeo de Nagasaki, y desde entonces, las naciones provistas de armamento nuclear se han esforzado con ahínco en evitar embarcarse en grandes guerras entre ellas. Las réplicas. La caída del eje no detuvo las matanzas. Muchos países habían salido de la ocupación enemiga con sus sistemas políticos destrozados, y en ellos el caos sustituyó a la opresión. En China, los nacionalistas y los comunistas reanudaron su guerra civil interrumpida por los japoneses, mientras en Europa, la izquierda y la derecha también se ensarzaron en una guerra civil para dilucidar quién heredaría Grecia. En Asia Oriental, un par de colonias que habían sido invadidas por los japoneses, a saber Indochina francesa y las Indias Orientales holandesas, aprovecharon la ocasión y eligieron ese momento para rebelarse e impedir que sus antiguos amos reivindicaran el control. En Europa Oriental, las naciones que habían sido liberadas, conquistadas o pisoteadas por la Unión Soviética intentaron instaurar democracias multipartidistas, pero los partidos comunistas, apadrinados por la URSS y en posición más ventajosa, les ganaron la partida a los otros partidos y pusieron fin a esos intentos. Las naciones que acababan de ser liberadas tenían muchas cuentas que ajustar. Los partisanos comunistas, en su mayoría serbios, que se hicieron con el control de Yugoslavia, mataron a más de 100.000 compatriotas suyos, en su mayoría croatas, contaminados por su vinculación al gobierno fascista de los años de la guerra. Los franceses, después de la liberación, mataron a 100.000 colaboracionistas, de los que solo 800 pasaron por el trámite de un juicio.
Los italianos mataron entre 10.000 y 15.000 criminales de guerra. Los Países Bajos ejecutaron a 40 colaboracionistas y Noruega a 25. Los juicios a los altos funcionarios nazis en Nuremberg y otros juicios similares en la Alemania occidental ocupada desembocaron en 486 ejecuciones. A diferencia de los nazis, los militaristas japoneses nunca habían centralizado el poder en manos de un dictador omnipotente. El general Toyo Hideki había ocupado los cargos de ministro de la guerra y de primer ministro, y era por lo tanto la persona que parecía haber estado más cerca del centro de poder durante la mayor parte de la guerra. Así que fue debidamente juzgado y ahorcado por los estadounidenses, junto con otros 6 generales y ministros. Otros juicios menos importantes llevaron a 900 ejecuciones más. Los estadounidenses permitieron, no obstante, que el emperador Hirohito conservara su trono a fin de calmar el resentimiento de los ciudadanos japoneses por la ocupación estadounidense. Decenas de miles de judíos supervivientes huyeron de Europa para buscarse una nueva vida en la colonia británica de Palestina, que poco tiempo después se convertiría en el Estado independiente de Israel. La subsiguiente e inmediata guerra entre Israel y sus vecinos árabes en 1947 fue la primera de las muchas que seguirían estallando, alrededor de una por década durante muchos de los años venideros. Las cifras que aturden. La Segunda Guerra Mundial se cobró el mayor número de vidas humanas de la historia, y ello según diferentes criterios. En su totalidad fue el acontecimiento más mortífero de la historia. También fue el acontecimiento más mortífero de la historia para muchos países de forma individual: Unión Soviética, Polonia, Japón, Indonesia y los Países Bajos, por decir unos pocos, y para grupos de víctimas sin nación, por ejemplo, soldados, prisioneros de guerra y judíos. En el estudio The United States Strategic Bombing Survey, estudio sobre bombardeos estratégicos, se afirmaba que probablemente más personas perdieron la vida a causa del fuego en Tokio en un periodo de 6 horas los días 9 y 10 de marzo de 1945, que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Esta afirmación sin duda es cierta, pero solo dependiendo de las cifras que uno decida aceptar. Yo por mi parte me siento más inclinado a considerar que la bomba que mató casi en el acto a 120.000 personas en Hiroshima es el acontecimiento en el que murió más gente por la mano del hombre, en el espacio de tiempo más breve de toda la historia de la humanidad. Matar 1.1 millones de personas en Auschwitz tomó algo más de tiempo, pero podríamos considerarlo el mayor número de personas asesinadas en el espacio más pequeño. La batalla más sangrienta de la historia fue posiblemente el sitio de Leningrado, si contamos soldados y civiles, o bien la batalla de Stalingrado si solo contamos soldados. Pero en el supuesto de que éstas no lo fueran, las otras candidatas posiblemente ese puesto también se libraron en el frente ruso. El cuadro que presentamos más abajo, donde enumeramos los millones de muertos no combatientes, refleja la maldad y el sufrimiento relativos de los participantes de la Segunda Guerra Mundial. El cuadro muestra solo los casos en los que los muertos superaron los 250.000, porque en la escala de la Segunda Guerra Mundial, meras decenas de miles no son más que calderilla. Las cifras no cuadran con exactitud, porque existen solapamientos y muchas incógnitas. Las columnas bajo el encabezado total lo incluyen todo: asesinatos, negligencia, accidentes y transeúntes y observadores inocentes pillados en el fuego cruzado, mientras que las columnas bajo el encabezado responsables solo cuentan las muertes que en general se consideran intencionadas, evitables o excesivas. Observar estas grandes cifras de cadáveres no es la única manera de ver lo monumentalmente destructiva que fue la guerra. Tal vez el lector desee también echar una ojeada a los pequeños y olvidados rincones y ver cuántas muertes ocurrieron entre gente de la que nunca nadie habla, por ejemplo, los neozelandeses. Nueva Zelanda es un país remoto, el más alejado de cualquier sitio que uno pueda encontrar, y no sufría ningún tipo de amenaza. Incluso aunque los países del eje hubieran conquistado el resto del mundo, es muy probable que no hubieran hecho ningún caso a Nueva Zelanda, el mismo, es decir, ninguno que le hicieron a Suiza o a Suecia.
Nueva Zelanda, un pequeño país cuya contribución a la guerra apenas hizo inclinar la balanza, podía haberse mantenido fuera de la guerra sin que eso hubiera cambiado su curso en lo más mínimo. Sin embargo, se metió en ella y perdió 12.000 hombres en un conflicto en el que nada lo obligaba a participar. ¿Cuántos son 12.000? Imagina el lector el naufragio de 8 Titanics. La guerra puso a tanta gente en situaciones tan mortales que una cantidad sin precedentes de personas murió de maneras sorprendentes e insólitas. Cuando los británicos dejaron atrapado un ejército japonés en la isla de Rampri, en Birmania, los japoneses intentaron escapar cruzando una zona pantanosa e impenetrable. Se dice que 1.000 japoneses se internaron en ella y que solo 20 emergieron al otro lado. Los centenares que faltaban habían sido devorados por los cocodrilos. El mayor ataque de tiburones de la historia ocurrió cuando el USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés. El buque se fue a pique a gran velocidad, sin tener tiempo de lanzar las llamadas de SOS pertinentes, lo que retrasó varios días el rescate. De los 900 náufragos que quedaron flotando sobre las olas con sus chalecos salvavidas, solo 316 sobrevivieron a los tiburones que nadaban en círculos a su alrededor. Revisionismo. Si bien ningún aspecto de la Segunda Guerra Mundial se libra de la controversia, lo cierto es que algunos debates consumen más energía que otros. En el pasado reciente, el debate más acalorado de la anterior generación de investigadores giraba en torno a si la estrategia de conquista y genocidio de Hitler había sido planificada de forma consciente o si, por el contrario, el Führer se había limitado a aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Hace una generación era una época en la que dominaba una mayor cortesía. En la actualidad la gente está dispuesta a cuestionar las características más fundamentales de la guerra. Mire donde mire el lector, los que niegan el Holocausto simplemente se niegan a admitir que los nazis intentaron erradicar a los judíos de Europa. En algunos países musulmanes, esto es lo que se enseña en las escuelas y es la corriente principal de pensamiento. Por otra parte, en algunos países europeos está prohibido manifestar este tipo de opiniones en público. Los sentimientos con respecto a esta cuestión se han polarizado tanto que a los efectos prácticos, el Holocausto ha quedado suprimido como tema de debate y de discrepancia constructiva a lo largo y ancho del mundo. Resulta difícil encontrar un acontecimiento histórico con una documentación más abundante y sólida que el Holocausto, por lo que uno no puede evitar preguntarse cómo es posible que alguien pueda dudar de que ocurriera. Pues bien, en primer lugar, ese alguien tiene que querer realmente dudar del Holocausto. Una vez dado este paso es fácil. Si su ideología no consigue levantar apoyos porque suena demasiado parecida al nazismo, entonces ese alguien querrá escribir la historia para dar una imagen menos temible de los nazis. Ese alguien reconocerá que murieron algunos judíos, puesto que las enfermedades asolaron los guetos y los campos de trabajo, y los soldados alemanes ejecutaron partisanos y cosas así. Pero la guerra es un infierno, y este tipo de cosas ocurrían en todas partes. Los que niegan el Holocausto sostienen que no hubo ningún intento sistemático de acabar con los judíos, y que la cifra de muertos no fue peor que, pongamos por caso, la cifra de muertos a consecuencia de los bombardeos sobre algunas ciudades alemanas. A los que niegan el Holocausto les ayuda el hecho de que los alemanes, al retirarse, destruyeron una gran parte de las pruebas forenses, cámaras de gas, cadáveres o testigos, por ejemplo. En Alemania, las grandes controversias se centran en el grado de apoyo que los ciudadanos ordinarios le dieron a los nazis. A la mayor parte de los alemanes les gustaría poder atribuir al Holocausto a una pequeña camarilla de fanáticos, pero los molestos hechos no dejan de demostrar que una inquietante cantidad de ciudadanos corrientes, desde funcionarios a soldados rasos, colaboraron en este proceso. Cualquier personaje destacado surgido del mundo de habla germánica en el pasado medio siglo, que sea ingeniero científico, especialista en cohetes, secretario general de la ONU, gobernador de California, premio Nobel o papa, se ha tenido que enfrentar embarazosas revelaciones sobre sus pasados vínculos con el nazismo. En el mundo de habla inglesa, las grandes controversias cuestionan los estereotipos de aliados igual a buenos, eje igual a malos de la historia oficial.
bien sea minimizando los pecados del eje, por ejemplo el Holocausto o el inicio de la guerra, o maximizando los pecados de los aliados, por ejemplo el estalinismo o Dresde. De hecho, una minoría significativa sugiere sin ambajes que las democracias occidentales lucharon en el bando equivocado. Patrick Buchanan, un ubicuo comentarista estadounidense, escribía en el año 1999 en su libro A Republic, Not an Empire, que las democracias occidentales deberían haber permanecido a la espera y dejar que Hitler y Stalin resolvieran sus diferencias. Dice, al redirigir el primer golpe de Hitler sobre ellos mismos, el Reino Unido y Francia le dieron 2 años más de tiempo a Stalin que le permitieron prepararse para el ataque de Hitler. Y así, británicos y franceses salvaron el comunismo de la Unión Soviética. Si Francia y Reino Unido no le hubieran dado garantías a Polonia, Hitler seguramente hubiera descargado su primer golpe contra la URSS. Y si Hitler hubiera conquistado la Unión Soviética a un enorme costo, hubiera entonces lanzado una nueva guerra contra Europa Occidental, sobre la que el Führer nunca tuvo ambiciones. Incluso George W. Bush criticó la decisión de sus predecesores de aliarse con Stalin. El Acuerdo de Yalta no hizo más que seguir los pasos de la injusta tradición de Múnich y el Pacto Molotov-Ribbentrop. Una vez más, cuando los gobiernos poderosos negociaban entre ellos, la libertad de las naciones más pequeñas era en cierto modo prescindible, dijo. En este caso, los revisionistas parecen olvidar que el mundo se lanzó a la guerra contra Hitler porque Hitler era muy peligroso, no porque fuera malvado. Y esta es una distinción importante en las relaciones internacionales. Uno puede hacer lo que quiere en el interior de su propio país, pero cuando uno empieza a invadir a sus vecinos, el resto del mundo se pone nervioso. No importa lo brutal que pudiera haber sido Stalin con su propio pueblo, él se sentía satisfecho con quedarse en el interior de las fronteras de la Unión Soviética. Para cuando Stalin empezó a apoderarse de pequeños países, Occidente ya se había enzarzado en una guerra contra Hitler. La elección no consistía en si debían luchar contra Hitler o contra Stalin. La elección era luchar contra Hitler o luchar contra los dos. Es más, los soviéticos vencieron a Hitler con todas las de la ley. Fabricaron el 96% de sus propias municiones y el 66% de sus propios vehículos, y fueron los causantes del 80% de todas las muertes alemanas de la guerra. Ya habían cambiado el curso de la guerra en Stalingrado, mientras el Reino Unido estaba atascado en una situación de punto muerto y Estados Unidos todavía se estaba movilizando. La Unión Soviética se salvó por los pelos y la ayuda de Occidente hizo inclinar la balanza a su favor. Pero Occidente necesitaba a Stalin más de lo que Stalin necesitaba a Occidente. Sin los soviéticos, los aliados occidentales se hubieran tenido que enfrentar solos y sin ayuda a varios millones más de alemanes, una situación que durante toda la guerra colocó a Stalin en una posición negociadora ventajosa.